Bueno, vamos a comenzar. Voy a hacer la introducción. Buenas noches a todos, bienvenidos a esta nueva edición de los Ateneos de la Asociación Entrerriana de Oftalmología, nuestra quinta edición. Ya pasamos por los segmentos de glaucoma, segmento anterior, córnea y oftalmopediatría. Hoy nos toca cirugía refractiva y la verdad que tenemos unos excelentes ponentes. Ahora el doctor Alcides Lobosco va a hacer la presentación. Adelante, Alcides. Bueno, buenas noches a todos. Como ya es costumbre en estos Ateneos de la EO, siempre presentamos primero a los disertantes para que después ya vamos haciendo todo de continuo. Entonces, a ver si puedo. Perfecto, así que bueno, le damos la bienvenida. Este módulo de cirugía refractiva vamos a contar con el doctor Andrés Giovelina. El doctor Andrés Giovelina es médico ex residente del Hospital Santa Lucía de Buenos Aires, es el jefe de servicio de refractiva de la clínica Reyes Giovelina y es codirector de Oftalmo Córdoba. También contamos con, en realidad son toda gente por demás conocida, que la presentación son novedades, pero bueno, todos los conocemos. El doctor Luis Real es director de la Clínica Oftalmológica Real Vision de Guayaquil, Ecuador. Es especialista en segmento anterior, córnea y refractiva, fellow y máster en córnea de la Universidad de Valladolid, en España. Y bueno, es disertante en numerosos congresos en lo que nosotros estamos habitualmente. Después tenemos a dos amigos personales míos que es un orgullo presentarlo, el doctor Javier Maldacena, por todos conocidos, que es el director del Centro Ojo Paraná y es quien ha manejado toda la parte docente de la EO durante años, formador de residentes en su clínica, y el doctor Gustavo Galperín, que es doctor en medicina, eh, docente adscrito de la Universidad de Buenos Aires, profesor adjunto de la Universidad Maimónides, decenas de artículos, papers, publicaciones, es ya por todos conocido y palabra más que autorizada para hablar de segmento anterior. Estos son los temas que nos van a presentar cada uno. FreeCap terapéutico es un caso que va a presentar el doctor Javier Maldacena y esto es el tema de los anillos corneales que va a hablar el doctor Galperín. Así que bueno, muchas gracias a los expositores por participar en nuestros Ateneos y ya dejo de compartir para que Luis pueda compartir su pantalla. Andrés, Andrés. Andrés, perdón, Andrés. Bueno, Alcides, muchas gracias por la introducción. También al doctor Hugo Acosta, agradecerle la invitación para participar del módulo. Ahí les voy a compartir pantalla. Sí, pantalla completa, no me deja compartir. Ahí está. Hola, ¿Carmela? Ahí me Hola, Claudio. Bien. Por favor, le solicitamos que se muteen para que no se superpongan a los expositores. ¿Está compartiendo ahí la pantalla? No, ¿no? Me está compartiendo, Andrés. No sé por qué no me deja compartir. Le pongo share screen y no me aparece el... ¿Ya le dieron permiso al administrador? Alcides dejó de compartir, sí. Sí, pero le dieron permiso y todo, ¿no? Sí. Bueno, mientras ahí Andrés trata, ¿cuál es, cuál es el Instagram de... AEO tiene Instagram. Sí, ¿Cuál Sí. es? es AEO, Asociación Entrerriana de Oftalmología.
Aquí está. AEO, oftalmología Entre Ríos. Esa. Sí, esa. Debe Sí. ser esa. Debe ser esa. Perfecto. AEO, oftalmología Entre Ríos. Bien. Andrés, si no podés, seguimos con Luis. ¿Te parece? Por ahí sería bueno como mientras tanto va probando. Sigamos, ¿no les parece que sigamos con Luis? ¿Las tenías a Sí, mano, Luis? perfecto. Sí, 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 yo la Para... tengo. Ya es cortica. Es bien cortica. Dale. Bárbaro. Compartí Incluso hay tiempo pantalla para y discusión. Ya. Ok. Voy a compartir pantalla. Y lo que quiero que me digan es si ven ahí una pantalla negra. sí, Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, entonces es un videíto. Bueno, un gusto saludarlos, un gusto estar aquí con tan queridos amigos, estar con Entre Ríos y mi primera vez en los Ateneos. Así que gracias, estoy feliz de estar con ustedes. Voy a presentar, es una complicación, no es una complicación, porque son los secretos para evitar una complicación que puede llegar a ser devastadora. Los lentes fáquicos, las técnicas de implante, el gran problema que es el sizing, está recontra hablado. Entonces, no voy a hacer un tema tan amplio y aburrido. Más bien me he querido enfocar en tratar de evitar, ya que este foro es educativo. Estos Ateneos son netamente educativos y son dirigidos a cirujanos jóvenes o fellows, etcétera, para evitar una complicación que puede ser devastadora cuando uno implanta un lente fáquico, que es funcionar el cristalino. Si uno llega a tener esa complicación, o sea, eso es un desastre, eso es jaque mate, porque tenemos que recordar, y esto es importante, que cuando estamos operando a un paciente con lente fáquico es, uno, una cirugía intraocular en un paciente sano. Repito, cirugía intraocular en un paciente sano. Podríamos considerarlo hasta estético. Entonces, hay un sinnúmero de complicaciones, pero puncionar el cristalino es algo que no se lo deseo a nadie. Gracias a Dios no me ha pasado. En mis primeras cirugías me he salvado y lo van a ver en el video porque yo todo grabo, lo van a ver. Entonces, este camino que yo he aprendido desde que empecé mi curva solito, quiero transmitirlo a los cirujanos jóvenes para que se cuiden. Y ese es el objetivo de esta cortita charla, ¿de acuerdo? Entonces voy a comenzar, ¿de acuerdo? Bien, entonces aquí, primer riesgo, puncionar la cápsula anterior cuando uno hace la punción con el cuchillete para la paracentesis, que es el típico de 15 grados. Entonces, aquí voy a parar y quiero que vean la diferencia entre un cuchillete de 15 grados y un cuchillete de 1 milímetro. Y se fijen en todas las diferencias. Primero quiero que se fijen en la superficie cortante para que el cuchillete de 15 grados pueda cortar una incisión accesoria de 1 milímetro, que es pequeña, tiene que ingresar por lo menos un 50% más que un cuchillete de 1 milímetro especializado. Eso es lo primero. Entonces, solamente en la elección del cuchillete ya tienes un riesgo. Segundo, te puedes ir de largo y sigue habiendo una superficie cortante en el de 15 grados, mientras que en el de 1 milímetro está controlada. ¿De acuerdo? Entonces, esta foto es clave. Y ahora van a ver en el video cómo cuando yo hago la paracentesis, la hago con el cuchillete de 1 milímetro, que en primer lugar la calidad tiene que ser adecuada. Y muchas veces en nuestros países, en vías de desarrollo, tenemos acceso a insumos buenos, otras veces no, de no tan alta calidad. Pero en estos casos hay que estar muy pendiente de eso. Y fíjense, la primera punción de paracentesis, y miren esta segunda punción con otro cuchillete de otra marca, de otra calidad,
Y fíjense bien cómo sufro para hacer la paracentesis, cómo se desvía el ojo, cómo la presión que tengo que hacer es excesiva. Miren ya ustedes se imaginan el peligro que estoy pasando si llega a haber una pérdida de resistencia súbita. Tanto que me doy cuenta que digo, no, voy a cambiar. Eran unos cuchilletes que estaba probando. Y voy a coger mis cuchilletes habituales como mantequilla, de manera controlada. Entonces, protocolo de seguridad, cuchillete de la longitud adecuada y ojalá que sea con el filo adecuado, es decir, de la calidad adecuada. Son esas dos cosas que tenemos que tener en cuenta para evitar desastres. Entonces, es tan crítico, me pueden, pero sí, pero yo lo hago todo el tiempo. A lo mejor eres un cirujano con experiencia, a lo mejor, pero cuando uno recién está empezando, las cosas malas pueden pasar. Y miren esto que me pasó a mí. Miren esto. Con la incisión grande, con la incisión principal, también te puede pasar. Porque una condición sine qua non, ¿se dieron cuenta? Voy a repetir un poquito y después viene en cámara lenta, ¿ya? A mayor longitud de la incisión, es decir, mientras más grande es la incisión, 3.2 milímetros, más difícil es cortar. Eso es una condición, eso es física, ¿de acuerdo? Y fíjense cómo aquí yo estoy ejerciendo una presión axial. Repito, estoy ejerciendo una presión axial y miren lo que me pasa a mí. ¿Se dieron cuenta? Ahora en cámara lenta. Hubo una pérdida súbita de la resistencia de la córnea y la inercia de la fuerza axial se fue para adelante. Y no funcionó el cristalino de milagro. Ustedes se hubieran imaginado qué hubiera pasado si yo lo tocaba. Eso era un desastre. Y esto es lo que estoy tratando de comunicar. El cristalino estaba bien, pura suerte. ¿De acuerdo? Esto es lo que tienen que hacer los cirujanos jóvenes que están empezando. Tienen que hacer una presión axial muy suave y hacer movimientos tangenciales para ir entrando de manera controlada. Aquí lo van a ver en otro ojo. Movimientos tangenciales de manera controlada. ¿Correcto? Yo hago las incisiones bastante corneales, no las hago en esclera por si acaso. Eso yo aprendí a las malas. Por suerte no fue un desastre y no quiero que les pase a ustedes. Y es por eso que estoy comunicando eso. Protocolo de seguridad, cuchillo de calidad y movimientos tangenciales intermitentes gentiles. Nunca presionar hacia adelante. Nunca presionar hacia adelante. ¿Ok? Bien. Riesgo. Sobreinflar la cámara anterior. Es muy común que obviamente a uno le da miedo todo lo que hemos mencionado. Entonces, sobreinflas la cámara anterior del viscoelástico. Lo primero que tienes que hacer es liberar acuoso, porque tú vas a meter volumen. Pues tienes que quitar algo de volumen, porque si no sobreinflas la cámara anterior. Y segundo, la inyección del viscoelástico, que en este caso es metilcelulosa, que es la ideal, eso es otro tema que si quieren lo podemos hablar, que es la ideal para lentes fáquicas. No hay que sobreinflar la cámara anterior. Tienes que llenarla con lo justo y se acabó. Siguiente riesgo, que el lente salte disparado a la cápsula. ¿De acuerdo? Entonces, el primer truco para evitar eso, y lo van a ver aquí, es, tienen que sostener el ojo desde la incisión accesoria, desde la paracentesis. Y la inyección tienen que controlar que sea suave. Si ustedes detectan un exceso de presión, presionen levemente y si ven que continúa, salgan y evalúen afuera, no evalúen adentro del ojo, eso es lo primero. Y segundo, la curvita del inyector, ustedes tienen que verla adentro. Si ustedes ven, como ven aquí, miren la línea amarilla, si ven la curva del inyector por delante de la incisión, están bien. Esto tiene una razón de ser. Si la incisión es muy pequeña y muy apretada, va a ejercer presión y nosotros vamos a tender a apretar y eso puede llegar a salir disparado, ¿sí? Eso ha ocurrido, puede llegar a salir disparada. Por eso es mejor tener una incisión
un poquito más grande, ¿sí? Yo en lo personal empecé haciendo incisión, todo el mundo quiere hacer incisiones pequeñas, todo el mundo. Empecé a tratar con incisiones de 2,75, de 3 milímetros. Ahora tengo más experiencia y hago incisiones de 3,2 milímetros porque no quiero problemas y porque estoy operando pacientes sanos y adentro tiene que estar todo perfecto. La curva del cartucho no necesita estar tan adentro como lo hice yo ahora. Un poquito por delante de la incisión es suficiente, pero tengan cuidado de querer hacer incisiones pequeñas. Protocolo de seguridad. La incisión del suficiente tamaño para no generar presión, sostener el ojo desde la paracentesis con un instrumento y el cartucho un poquito por delante del labio de la incisión y van a estar bien. Si ustedes siguen estos protocolos, van a estar perfectos. Creo que este es el último riesgo. Hipertensión ocular postoperatoria. Y aquí hay un truquillo fantástico. ¿De acuerdo? Una de las causas, una de las complicaciones más frecuentes es el pico de hipertensión ocular precoz, post-lente fáquico. Y eso tiene solo una razón de ser, que es la retención de metilcelulosa dentro de la cámara anterior. Hablar de un viscoelástico cohesivo como hialuronato al 1%, que es una posibilidad, ese es otro tema. Pero si usamos metilcelulosa, que es lo que mandan los cánones, la retención es el principal problema que causa la hipertensión ocular. Entonces, aquí hay un truquito, dos truquitos que yo uso. ¿Qué es lo que hacen la mayoría de cirujanos? Fantásticos cirujanos, mejores que yo algunos. Solo lavan con suero o utilizan por las paracentesis bimanuales. Y lavar por suero, creo yo, y es mi opinión, solo es mi opinión, no es suficiente. Y las bimanuales, el lumen es muy pequeñito y no aspira bien. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo hago disparos de fluido desde la paracentesis, la incisión principal, hago disparos de fluido. Mi objetivo no es solo lavar, mi objetivo es crear turbulencia y eso tiene una razón de ser. La metilcelulosa se retiene en los ángulos y se retiene detrás del lente, se retiene en todas partes. Y la aspiración directa no lo retira tan bien. Y es la turbulencia que uno genera con esos disparos de fluido lo que hace que salga de los lugares donde está retenido. Luego lo aspiro con lo coaxial. ¿Por qué? Desde la incisión principal, porque la aspiración es mucho mejor. Y finalmente hago un segundo flush desde todos los lados y mi objetivo es crear turbulencia, no es lavar. Yo no estoy lavando, yo estoy creando turbulencia para que salga de donde está retenido a la cámara anterior y luego lo aspiro con la coaxial. ¿De acuerdo? Al final, siempre tocar que el ojo esté blandito y se acabó. Acá realmente es un poco más de lo mismo. Otro caso, aspiro con la coaxial. Fíjense, hago turbulencia. Lo que quiero es crear turbulencia para que se salga de donde está retenido. 0 casos de hipertensión. Yo ya, al principio, ya llego a no controlarlos, porque 0 casos de hipertensión ocular precoz postfáquicos. La presión más alta que suelo tener, porque las mido igual, más o menos a las 4 a 6 horas, es de 28, que no es una presión crítica, no es el paciente que viene con el ataque de dolor que tienes que... Hablaba con mi amigo Andreas, me decía que él hacía que los pacientes, ya voy a salir de aquí, espérame, voy a salir, ¿estamos aquí? Sí, que él hacía que los pacientes, si son de afuera, se queden en un hotel cerca de la clínica por la hipertensión ocular. Yo ya no conozco eso, porque desde que hago este truquito, he dejado de tener problemas con hipertensión ocular precoz, postfáquico, que sea significativa. Y listo, terminé. Gracias. Buenísimos tus tips, Luis. Una pregunta, ¿qué condiciones tienen que tener el ojo, el paciente, para que vos indiques una lente fáquica? Contanos un poquito de eso. Bueno, a ver, las guías actuales
No sé si te refieres al tamaño de la cámara anterior o a la indicación refractiva. Dime un poquito más para poderte responder Claro, claro. puntualmente. Contanos un poquito de la cámara, en qué dioptrías indicás lentes fáquicas. Hablanos un poquitito de eso. Ok, desde el punto de vista refractivo, arriba de los 21 años, hay gente que hace un poquito mayores, pero yo me voy arriba de los 21 años. Con sinceridad, una vez lo implanté en un chico de 20, estaba, quería hacerla y el chico estaba muy motivado. Pero arriba de los 21 años, los cánones actuales están en unas cámaras anteriores arriba de 2.8 milímetros. Yo soy más conservador. En unas cosas soy más agresivo, en otras cosas soy más conservador. Yo me quedo en 3 milímetros, máximo 2.9, me lo pienso bien. ¿De acuerdo? Eh, He tenido casos de volts altos. El otro día lo comenté uno con Andrés. Lo resolví rotando el lente. El resultado es fantástico. Tengo ahí las fotos que se las mandé a Andrés al WhatsApp. Lindo resultado. Bajó de 1300 a 700. ¿Sabes? He tenido. Pero soy bastante conservador con la cámara anterior. Con respecto al endotelio, si quieres un conteo endotelial, no te lo voy a dar. Yo no soy de número, yo no veo ese numerito en la microscopía especular. Yo veo el patrón en mosaico que esté sano. Eso es lo que yo veo. Y desde el punto de vista refractivo, he implantado desde 3 dioptrías en pacientes que no son buenos candidatos para cirugía refractiva corneal y en pacientes de ahí para arriba. Y en pacientes con queratocono que tengan astigmatismo regular, es decir, que tengan un eje bien definido, que mantenga la ortogonalidad y que el eje topográfico sea coincidente con el eje refractivo, es decir, que haya consistencia. En esos casos lo uso en queratocono. Eso es, no sé si lo resumí bien. Impecable. Perfecto. Muy bien. ¿Qué más? ¿Alguna ¿Qué pregunta? más? Por ahí creo que veo ingresando. Buenas tardes. Nada, bueno, excelente, excelente. Gracias, gracias, gracias. Luis, Si lo alguien- que me ha pasado, eh, por ahí uno quiere meter al paciente y que se vaya rápido, que la sensación de cirugía, y a veces lo que más tardamos es en poner la lente dentro del inyector. Entonces, a veces, al principio, primero metía la lente dentro del inyector y quedaba dentro del suero fisiológico y después pasaba al paciente. Lo que nos pasaba es que el aire acondicionado daba de lleno contra ese inyector y ese viscoelástico con el lente que quedaba totalmente frío, y cuando uno lo inyectaba, el lente no se abría rápido, sino que se abría en forma de lente y quedaba hecho un gusanito. Y lo otro que dijiste es que a veces la lente, cuando la pones en el inyector y la incisión es muy chiquitita, queda apretada en la última parte y no se termina desplegando nunca en la última parte, y a veces se te quiere dar vuelta la lente, que cosa que produce una sensación de muerte. Tú vas bien, vas inyectando y ves que ese lente se empieza a dar vuelta y el corazón hace tu, 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 tu. Es horrible, sí, 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 sí. Bueno, la verdad que con lo primero que dijiste, yo al paciente lo tengo con el bléfaro puesto, ¿sí? Lo tengo con el bléfaro puesto, le pongo metilcelulosa en la superficie ocular y que no se seca ni de chiste. Le lleno de metilcelulosa a la superficie ocular y después armo el lente. Entonces, una vez que yo tengo una mesa de mayo aquí al lado de la cabeza del paciente, con todo estéril, ahí armo el lente con el microscopio, lo armo, luego me voy al ojo, lavo, hago la incisión y hago lo que ustedes vieron y lo inyecto de una. Realmente no me demoro mucho. Realmente no me... Lo que más me demoro es el tip que vieron al final de los flush de suero de BCS para crear turbulencia y que salga. Ahí me demoro más. Eso es lo que más me hace demorar la cirugía realmente. ¿De acuerdo? Pero es una demora que vale la pena. De verdad. Cero hipertensiones oculares arriba de 28. 28 es la máxima que he tenido. Es mágico. Es mágico. Inténtenlo. Se van a olvidar si usan metilcelulosa. Y últimamente estoy probando lo que me enseñó nuestro amigo Germán Bianchi,
que el loco hace sin visco. Entonces ahí ya se soluciona todo el problema. Últimamente estoy probando, hice mi primera cirugía sin visco el otro día. Es asustador, pero creo que voy por ahí. ¿Usás, Luis, algún tipo de antibiótico intracamerular o algo así o no? Moxifloxacina sin preservantes, Vigadexa o Moxof. Solo esas dos. Perfecto. Vigadexa o Vigamox o Moxof de la Casa Sabal. No tengo ningún conflicto comercial con ninguna de esas dos marcas. ¿Lo hacés Pero de rutina? cuidado ¿Cómo con va lo lo que último? meten. Cuidado con lo que meten en la cámara anterior para los cirujanos jóvenes, por favor. Una vez me pasó, me pasa mi instrumentadora, un antibiótico intracameral y yo le veo un color raro. Yo digo, qué raro, este no es el color. ¿Qué es esto? El antibiótico, doctor, pero está raro. Ah, sí, es que se acabó el Moxof, entonces le pusimos Trasidex. Joder, tengo Claro, un amigo muy querido que le hicieron lo mismo y las consecuencias son muy feas. Mucho cuidado con lo que meten en la cámara anterior. perfecto. Sí, 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 sí. En el caso de la Moxi, es de siempre ver el color ese amarillento Sí, sí, típico. sí. Pero sí les pongo, no pasa nada. El miedo es que les pasa a la cápsula anterior. No le pasa nada. Y yo me siento más tranquilo porque puede haber una endoftalmitis en un paciente sano, Por eso, refractivo. A todos por les eso, pongo Moxi. Y ya no les pongo, lo que ya antes les ponía y ya no les pongo, es no acetilcolina, es miocol, ¿cómo se llama el Mejor. local? Miocol, pero el local, el de nosotros. El Miocol es el de Miostat. los gringos. Miostat, Neostimina. gracias Andrés. Sí, ya no les pongo Miostat porque les duele después. Ya no les pongo. Ya no les pongo. Antes me daba miedo que se salga el lente. Ya uno va Luis, haciendo su curva, ¿sabes? y siempre cuando implantas el lente, ¿entras con el bisel para abajo o directa? Porque yo vi como que entras muy poco dentro de cámara anterior. Yo por ahí lo que hago es, entro con el bisel para arriba Ujú. para proteger de no pegarle a la DSMED y adentro lo doy vuelta. Entonces, eso me permite tener capaz que un delivery del lente más controlado, porque todos sabemos que la lente cuando se va del cartridge más del 50% de la óptica, ya ahí no tenés más control de la lente, por más que esté dada vuelta, movimiento que hagas con el inyector, ya no vas a poder revertir si la lente está dada vuelta. Entonces, yo lo que hago, a diferencia tuya, que me parece que da un poquito más de control, es entrar un poquito más. Por eso a mí me cuesta tanto hacerla sin visco, porque como yo entro mucho, pierdo un poquito de cámara anterior. En cambio, el tener visco, ujú. yo lo que veo que el delivery del lente es como bastante más controlado y por ahí, si está mal armado, yo logro revertir y enderezar el lente dentro del ojo. Creo que está bueno ese tip. Y me gustó también prestar mucha atención a no pegarle la cápsula con el 15 grados, capaz no entrar del todo, sino ir haciendo, ir cortando con el filo, solamente que ingrese a penitas la punta, 1 milímetro, y de ahí ir cortando penitas, pero muy buena la clase. Bien. Bueno, Andrés, buenísimo, ¿qué buenísimos incisión los usas? tips. La última, ¿qué incisión usas? ¿De cuánto? ¿3 milímetros, 3.2, No, no, 2.75? yo uso 2,8. Yo uso 2,8. Pequeñita. Sí, me parece, entra bien. Y la técnica de extracción de la metilcelulosa es exactamente igual a la que vos haces. Presiono un poco el borde posterior de la incisión para, además de esa turbulencia, también ir drenando un poco la viscoelástica y después con la unimanual evacúo el resto. Por ahí lo que es difícil cuando se empieza a cerrar un poco la pupila y ya no te libera los bordes de la lente, es sacar la viscoelástica que hay atrás del lente. Al principio yo me iba y trataba de sacarla por el aquaport y bueno, después me dijeron que no era recomendable eso y ya no lo hago más, pero es como que le veo por ahí la única salida cuando se me cierra la pupila. Eh, pero bueno, hay que tener en cuenta los Haz los síndromes de flush. Haz esos flush. Desde los dos sideport y vas a ver cómo te saca. Eso te saca. Bien bonito. hipersensibilidad.
Está muy Bien, bueno. gracias a todos. Buenísimo, buenísimo los tips, Luis, excelente. Realmente gracias por los comentarios, Andrés. Javier, compartí pantalla, así seguimos con FreeCap terapéutico. ¿Cómo estamos? Ahí va. Perfecto. Bueno, les cuento de un paciente que tenía estas lesiones bilaterales en ojo derecho y en ojo izquierdo. El ojo derecho tiene una maculopatía, o una degeneración miópica, entonces ese ojo tenía muy poca visión. Esto lo vimos en el 2009, no dice ahí la fecha para no poner el nombre del paciente, pero si ustedes ven, el paciente ya decía que hacía 17 años se había operado, o sea que no me dan las cuentas, desde el 2009, menos 17 años, debe haber sido los primeros exímeres, pero después de operado, después de un par de meses, más vio bien y se agravó con el ojo derecho por su maculopatía. Así que su ojo izquierdo era su único ojo de visión. Vamos a ver cómo se veía. Fíjense que son nódulos que están subepiteliales. No lo parece. Se puede, una filmación media casera, ¿no? Disculpen, no lo pude sacar como es viejo, no lo pude sacar del disco de la computadora, pero se ve bien que afecta solo parte de la zona óptica. Y este era el ojo derecho en aquel momento y en este momento también. Y fíjense que el topógrafo no tenía una imagen, era horrible la imagen topográfica, esa era del ojo derecho y la del ojo izquierdo era peor, porque las alteraciones o estas lesiones tipo Salzman en el ojo, en ambos ojos, este, pero el ojo izquierdo era peor. Entonces hicimos un OCT, este OCT es de ahora, perdí la imagen de OCT de antes y estaban aproximadamente a 110, 115 micras. Y entonces las opciones terapéuticas que teníamos era qué hacer con este paciente que, eh, que tenía esa alteración corneal, que además lo dificultaba mucho con el sol, las luces de los autos a la noche era tremendo. Así que vimos la bibliografía, fíjense que Bucin hace un microquerátomo, una queratoplastia lamelar anterior con la SIC. Y bueno, entonces lo que hicimos a este paciente le pusimos una placa de 120 o 130 micras, no me acuerdo, pero dejaba una zona óptica bárbara. Y viendo la bibliografía ya, Culberson había publicado en el 91 con microquerátomo de Barraquer algo parecido, que era sacar el flap corneal y hacer un injerto. Yo no sé, Alcide, si te acordás que Gustavo Cremona nos había contado en el Hospital de Clínicas que había hecho un free cap y ese free cap después quiso hacerlo con una córnea de banco, compensarla y le sobraba córnea por todos lados. Y esa forma de contar de Gustavo era muy atrapante y algo que nos quedó grabado seguramente a los 50 o 100 que estábamos en el Ateneo. Pero bueno, me acordé de Gustavo y es lo que pensaba hacer. Así que lo que hicimos es levantamos la tapa con el microquerátomo y el paciente dice, Javier, nunca, hace 20 años que no veo tan bien como cuando me sacaste la tapa. Entonces yo tenía planeado después trepanar con 8 milímetros y sacar de un donante la córnea, que es lo que hoy sería con el fento, se hace el FLAC. Bueno, la cosa es que decidí no esperar otra córnea y decidimos arrancar el flap. Y fíjense cómo quedó. Quedó fino, pero quedó con una superficie espectacular. Y si ven, eh, una vez epitelizado, la córnea tenía 400 micras, fuimos cambiando de topógrafos, tenemos 3 topógrafos Oculus hoy en la clínica y fíjense que son todos exactamente iguales como ha quedado. Sí, tiene una forma eh, de cono, pero el paciente ya tiene más de 60 años y sigue con esa forma topográfica, o sea que
volvimos a la curvatura que teníamos. Si ven ahora cómo está en el Pentacam, ven que la cara posterior está elevada, pero el paciente está con córnea totalmente transparente. Bueno, esta es la evolución en el tiempo. En el 2014 hizo una membrana neovascular en el ojo derecho, después hizo otra en el ojo izquierdo y desde aquel momento lo venimos inyectando. Y si ustedes ven esa historia clínica, dice que tenía cataratas un poco, 4 años después fue, pero no lo queríamos operar la catarata porque tenía el vítreo adherido hasta que por ahí el paciente hizo un colapso del vítreo, fue tremendo la opacidad que le produjo eso y además tenía cataratas, así que teníamos que implantar un lente intraocular. Y el tema es qué lente intraocular o qué fórmulas usarían para implantar el lente intraocular. Ustedes usarían la trans, digamos, Translasic o Trans-PRK o una fórmula convencional viendo la imagen de esta córnea. ¿Qué opinan? Yo en esos casos uso el Panacea y uso distintas, tanto la curvatura del topógrafo, del Pentacam, del queratómetro, uso todas las curvaturas que puedo y lo pongo en el Panacea, es la forma que uso para estos casos. Si pudiera elegir, utilizaría una fórmula para ectasia, la barra de Trucá para queratocono o la Kane, en Bien. este caso, por la, Bien, bien. por la Era concentración. 2015, no teníamos Panacea, no teníamos Kane, no teníamos muchas cosas. Hubieses Entonces empezado una por ahí. SRKT. ¿Eh? Entonces hacía la SRKT. Ese regate. Exactamente, en las ectasias incipientes, la mejora es SRKT porque cuando la curvatura es mayor a normal, genera una miopía residual, es lo que buscas. Bien. Entonces, fíjense esta fórmula que es lo que dice Gustavo, 11,50, un SRKT, Sí, y me claro. daba la fórmula tras refracción, era 12,50, que era la Barrett True. Y fíjense en el otro aparato, que es en el Pentacam, el AXL, que también, si usamos convencional, la tras refracción, la fórmula era 11,50. Así que eh, no hay que usar Barrett True en este caso. Decidir con lo que ustedes quieren poner de acuerdo a las fórmulas convencionales. Así que le pusimos una lente 11,50, le pusimos una Comfort, el paciente eh, es cajero, es carnicero, cajero y también tiene un súper, así que con ese solo ojo anduvo fantásticamente bien. Y bueno, y seguimos una vez al año inyectándole a ese ojo su membrana neovascular y fíjense hoy, 2023, después de tantas cantidades de inyecciones de Avastin, Lucentis, Eylea, hoy tiene 20/30 sin corrección y la refracción es 0,50 -1, pero claro, porque es un lente confort. Si tuviera esa refracción, el paciente quedó bastante neutro, si no, no tendría 20/30 de visión. Así que lo llamo al paciente para ver cómo estaba y que quería repetirle un estudio. Y me dice, Javier, estoy acá paseando por el sur, así que con su ojo izquierdo, ojo único, anda manejando por el sur. Así que bueno, saludos a todos y lo Gustavo, lo que me preguntaste, ¿cómo está la pesca? No tiene fechas. Lindo caso, lindo, lindo, lindo. ¿Ah? ¿Sí? De hecho, aún hoy en las ectasias incipientes, la fórmula aconsejada, si uno no tiene fórmulas más complejas, es el RCKT. Sí, Muy bueno el caso, Javier. muy buen Muy caso. buen caso, Javier. Una preguntita como Suerte que no hizo para, Hayes, que no hizo. Obvio que usaste Hicimos mitomicina. mitomicina, Alcides. Sí, por supuesto. Sacamos Claro. pero era 2009, 2010, o sea que tampoco era tan común usar la mitomicina en aquel momento, ¿no?
Sí, sí. ¿Cómo es tu manejo del free cap en una situación iatrogénica, por decirlo? ¿Cómo es mi manejo? Bueno, si lo pintaste, no pasa nada, ya coinciden las pinturas y está todo bien, se le pone un lentecito de contacto y bueno, debería funcionar bien, si tiene pliegues lo planchamos de vuelta, pero me pasó el caso de una paciente uruguaya que la operamos un martes, el día viernes ya estaba en su casa, se refregó los ojos, volaron las tapitas, vino el día lunes o martes diciendo que el viernes había perdido su visión y encontramos en el fondo de saco la tapita epitelizada de los dos lados. O sea que eso de ver en qué lado está el brillo de la córnea deja de contar en esos casos porque epitelio hay en los dos lados. Así que bueno, desde epitelizamos de los dos lados, lo presentamos en un congreso, no me acuerdo el nombre que le pusimos, pero era algo de pesadilla refractiva, y lo di vuelta, creo, durante 5 minutos, como diciendo suerte o verdad, y bueno, y tuvimos suerte. Esta ballesta. El verdadero Cara o Cruz. Sí. Exacto, Cara o Cruz, exacto. weón. Lo increíble, la maravilla de los epitelios es que cubre todos los defectos, ¿no? Y esta paciente, casi un año después, está viendo 10 décimas en el ojo derecho y el ojo izquierdo lo habíamos tratado de dejar miope de -1 para que lea. Y la paciente me sigue mandando parientes, amigos. Así que, bueno, increíble. Yo hace poco tuve un free cap y le puse, bueno, obviamente el lente de contacto y yo al otro día el control me iba para otro lado, no lo podía controlar, la cuestión que le controló una residenta de segundo o tercer año y le digo, bueno, sácale el lente de contacto. ¿Qué, doctor? Sí, sácale el lente de contacto. No, dice ni en pe. Bueno, cuestión que nada, no hay que tener miedo. Al otro día ya uno saca con mucho cuidado el lente de contacto y no hay ningún problema por el lentículo. Pensé que ibas a contar que la residente le sacó el free cap y lo botó a la No, basura. Bueno, tuvo final bueno, feliz. eso, tema Free Cap, bueno, no sé si nos vamos un poquito, pero me trajo un recuerdo una vez, una cosa que nos pasó con Javier y que viene a cuento de lo que decía Luis, de usar buenos instrumentos. Carlos Argento decía, Dios ayuda al cirujano que usa buenos instrumentos. Nos pasó que nos dieron, fuimos, bueno, los dos en ese momento operábamos en el mismo quirófano, voy un día yo, y me dice, mire doctor, trajeron un nuevo microquerátomo, sale mucho más barato porque, bueno, no voy a dar marcas, qué sé yo. Creo que hice 5 cirugías, 5 free cap. Que gracias a Dios todo bien. Especialista. Al día siguiente viene a operar Javier, igual, todo free cap, aparte creo que era uno bilateral, free cap bilateral, fue un desastre, gracias a Dios anduvieron todo bien, pero no cambiemos lo que funciona en esos casos, es tremendo. Che, enséñenme cómo Buenísimo. de compartir pantalla, así se meten ustedes. Dejar de compartir. Ya dejaste de compartir, me parece, ¿no? A ver. Sí, ya no estás Sí, ya está, compartiendo, ya está. Javier. Está todo ok. Seguimos con Gustavo, Anillos Corneales. ¿Podés compartir Ah, perfecto, muchas pantalla, gracias. Gustavo? Comparto. Esa vez nos cambiaron la cuchilla del microquerátomo, Alcides, ¿te acordás? No, Sí, no sí. nos daban las cuchillas originales y nos pusieron otra cuchilla y por eso hacíamos los free cap. Qué desastre. Bueno, buenas noches. ¿Se ve mi presentación? Sí, Sí, perfecto. Bueno, primero muchas gracias a todos ustedes por invitarme. Es un placer encontrarme con algunos muy buenos amigos y otros a los cuales respeto mucho. Y en estos pocos minutos voy a tratar de darle en forma resumida lo que para mí es actualmente la indicación y las contraindicaciones de implantes de cementos intracorneales, cirugía que hace algunos años atrás, se la hago hace más de 15 años, era mucho más frecuente que ahora y que actualmente con la tecnología en lentes de contacto que tenemos, son muchos los pacientes que tienen una buena cantidad y calidad visual
con lente de contacto de distinta tecnología. Básicamente la aplicamos en ectasias, todos recordamos que hay ectasias primarias y secundarias, y por lejos de las primarias las más frecuentes es el queratocono, y de las secundarias, lamentablemente, cada vez menos las ectasias post-eczema. No hay ninguna duda que a esta altura del desarrollo de la oftalmología, el diagnóstico y el seguimiento de las ectasias se hace con tomografía corneal, ya no con topografía de Plácido, porque la tomografía nos permite observar la cara anterior, nos permite observar la cara posterior y nos permite hacer un mapa paquimétrico que no solamente es útil para seguir la evolución, sino también al momento del planeo quirúrgico de los segmentos intracorneales, para que no tengamos que la sorpresa de que sean superficiales y la probable extrusión. Básicamente, cuando enfrentamos una ectasia, tenemos dos estrategias terapéuticas. La primera, ver cómo hacemos para detener la ectasia. Básicamente, el paciente, su responsabilidad es no frotarse los ojos, y nuestra responsabilidad, utilizar el crosslinking cuando esté indicado, que es el único método que actualmente existe, que es capaz de detener una ectasia cuando las condiciones son las correctas. Y por otro lado, tenemos que ver cómo hacemos para que el paciente vea lo mejor posible. En los casos muy incipientes, quizás con anteojos o con distintas estrategias de lente de contacto es suficiente. A medida que los casos son más avanzados, y muchas veces la única alternativa cuando se puede, antes de una queratoplastia, es el implante de segmentos intracorneales. Recordemos que la única técnica que puede retrasar o detener es el crosslinking. Ningún otro método ha sido probado que sea eficiente en esto. Y que cuando encontramos pacientes que no toleran su método de corrección aérea y lentes de contacto, y la ectasia está estabilizada con crosslinking o estable a lo largo del tiempo, muchas veces encontramos pacientes de más de 40 años que tienen ectasias y que no logran una buena visión. Esta es la indicación cuando el eje visual está transparente, cuando la paquimetría es suficiente, cuando tiene potencia visual, la indicación de los segmentos intracorneales. Más del 90% de mis segmentos intracorneales han sido implantados en queratocono. Le sigue en frecuencia en degeneración macular pelúcida, algunas ectasias post-excimer y muy poquitos astigmatismos irregulares post-queratoplastia, ya que son impredecibles y muchas veces el efecto se va haciendo con el transcurso del tiempo. Para indicarlo y para los que nunca lo hicieron, recuerden que la estructura biomecánica, biomicroscópicamente, tiene que estar conservada. Nunca está conservada fisiológicamente, pero tenemos que ver en la hendidura, tiene que ser una córnea casi normal, porque si tiene muchas estrías o si tiene leucomas, ya es tarde para los segmentos intracorneales, en los cuales no van a poder ser implantados. Explicar al paciente qué puede esperar de un implante de segmentos intracorneales. En algunos casos mejorar su visión sin corrección, y en otros mejorar la visión con corrección, o volver a tolerar o adaptar su lente de contacto, que antes por la forma de la córnea no era posible. Por supuesto que en el plan quirúrgico vamos a tener en cuenta la forma de la cara anterior, pero también necesitamos un mapa paquimétrico para ver si en el área donde van a ser implantados, actualmente en zona óptica de 6, la paquimetría es por lo menos el doble del segmento que queremos implantar. Si el plano dice que tenemos que implantar un segmento de 200 micras de espesor, en el área de donde va a estar implantado, tiene que ser por lo menos de 450. Menos en mucho riesgo de que queden superficiales y que se pueda explantar. Después veremos la ectasia, la asimetría de la ectasia y el vicio de refracción, y en función de esto decidiremos el grosor, la longitud, y se van a hacer implantes pares o implantes impares. Sabiendo que cuando colocamos los segmentos, aplanan en los extremos y elevan en el cuerpo del segmento, y de esta manera lo que logramos es regularizar la superficie de una ectasia, disminuyendo el equivalente férico. Si el equivalente férico es menor a 6 dioptrías, es altamente probable que el paciente note una diferencia en la agudeza visual sin corrección, porque hasta 6 dioptrías aplana bastante efectivamente. Si es más de 6 dioptrías, lo más probable es que tengamos que decir al paciente previamente que es para ver si podemos mejorar la visión sin corrección con corrección con anteojos, con lentes de contacto, o probablemente si logramos regularizar y tiene un vicio de refracción miópico muy elevado, sea un caso ideal para colocarle un implante fáquico, siempre y cuando la ectasia esté estabilizada. Si el residente nuestro los controla, lo que tiene que ver es que los extremos de los segmentos estén alejados de incisión y que estén ubicados en el tercio posterior de la córnea, y de esta manera van a funcionar correctamente y no van a tener posibilidades de destrucción.
Básicamente hay dos tipos de segmentos. Yo casi no tengo experiencia con el tipo Intax, que son elípticos y que al tener una curvatura de 30 grados, como acompaña la curvatura de la córnea, es muy ineficiente al momento de corregir astigmatismo. En cambio, los segmentos de tipo Ferrara, que son rectos, son prismáticos, son bastante efectivos al momento de corregir visos de refracción esféricos y cilíndricos, teniendo en cuenta que esto no es una faco refractiva y que el resultado refractivo no es tan predictible como en otras técnicas. De ahí decidiremos, según el tamaño pupilar y la forma de ectasia, si son de zona óptica de 5 o de 6. La inmensa mayoría de los que yo implanto son de zona óptica de 6 y les recomiendo en lo que se inician, ya que los de óptica, zona óptica de 6 perdonan mucho más cuando están ligeramente centrados, que es la complicación más frecuente en el inicio de la curva de aprendizaje. Después, según la simetría de la ectasia y el vicio de refracción, será la longitud y el grosor del segmento, y si son pares o son impares, y por supuesto, siempre ante la duda, implantamos uno solo porque tenemos tiempo para implantar otro más adelante. La segunda situación es que además de no tolerar el vicio de corrección, ya sea aéreo o lente de contacto, la ectasia sea progresiva. Constatemos en los controles sucesivos de que aumenta la curvatura y disminuye la paquimetría, y en ese caso no dudo en hacer de forma simultánea segmentos y crosslinking. En algún momento los hice secuenciales, pero la verdad que el paciente pierde mucho tiempo, y los resultados no son diferentes, ni haciendo los segmentos primeros, ni haciendo el crosslinking primero, y de hecho también en algún momento se decía que se tenía el crosslinking previo, el tallado era más dificultoso, y la realidad es que yo no lo he notado. Algunos casos, fíjense la regularización, otros casos de ectasias post-excimer, donde se ha disminuido en forma muy importante el equivalente esférico y se ha regularizado bastante la cosa. Casos que coloqué en altos astigmatismos post-queratoplastia con buen resultado, pero algunos de los otros que utilicé en estos casos tuvo buen resultado inicial y con el tiempo fui perdiendo el efecto, probablemente porque son conas muy gruesas, entonces no mantienen el efecto de los segmentos. ¿Cuándo no los implantamos? Cuando tolera su forma de corrección, ya sea anteojo o lente de contacto, siempre y cuando los tolere, tenga buena visión y no inflame la superficie del ojo. Cuando tenga glaucomas, cuando la paquimetría sea insuficiente, cuando los valores queratométricos sean muy elevados, en queratotomías radiales, por supuesto, con ectasias no. En pacientes con patología con superficie ocular, ya sea alergia o ojo seco severo, los tratamos primero y luego podemos implantar. Cuando haya alta expectativa y el paciente crea que es una faco refractiva, y por supuesto en los frotadores. Esta es la ubicación ideal, tercio posterior. De esta manera están bien implantados, no se van a excluir y funcionan. Cuando son superficiales, como ustedes ven, la figura superficial, en la figura superior, en el OCT, hay que implantarlo porque tarde o temprano termina como estas fotos. Si no están ubicados en el tercio posterior, deben ser explantados y ser implantados nuevamente o no hacerlo. Algunas cosas nuevas en los últimos años, los segmentos asimétricos, no tengo tantos casos como para sacar una conclusión, pero mi impresión es que cuando la ectasia es muy asimétrica, esto tiene lógica y mis resultados fueron ligeramente superiores a los no asimétricos. Para terminar, recordarles que los segmentos los utilizamos en pacientes con ectasias intolerantes a la corrección, regularizan la superficie, reducen el equivalente esférico, pero la predictibilidad refractiva es relativa, por tanto hay que prometer poco y esperar que se corrija mucho. Y como para terminar les cuento que las últimas novedades que viene europeo y que se viene hablando hace algunos tiempos, la doctora Susan Jacob, son los implantes de tejido halogénico. Los nomogramas son muy difíciles de entender, pero sí es fácil de entender que solamente tiene dos indicaciones principales. En córneas delgadas, antes de hacer una queratoplastia, o en aquellos casos donde por córneas delgadas se han extruido los elementos que hemos colocado, y un intento salvador heroico es colocarle estos elementos de tejido halogénico que se implantan en profundidades mucho menores, en 250 micras, y los resultados la verdad que son muy variables y no hay un hormograma establecido aún todavía. Entonces, recordemos que es un procedimiento exitoso, aunque depende básicamente de la indicación y de la técnica adecuada. Muchas gracias y espero haber sido útil. Gracias y buenas noches.
Genial. Muy bueno, Gustavo. La verdad que excelente. No sé si hay alguna preguntita por ahí. Sí, yo Me tengo encanta. una pregunta. Gustavo, ¿cómo es tu manejo en casos de queratocono y la indicación quirúrgica en la población pediátrica? En la población pediátrica, lo primero, soy mucho más agresivo en la indicación de crosslinking. Si viene un paciente adolescente y tiene queratocono, excepto que un ojo vea 20/20 y tenga un queratocono incipiente, si el otro ojo tiene un poquito más avanzado, indico crosslinking siempre. Y es la tendencia actual. Y para colocarle segmentos en un chico, en un pediátrico que no tolera el lente de contacto y no puede usar su anteojo, solo si los padres me comentan que no es un frotador, sino solo crosslinking y la mejor corrección posible con aéreos. Pero sí, la tendencia es ser mucho más agresivo con el crosslinking en estos casos. Yo te Perfecto. diría que en la actualidad las tres indicaciones de agresividad en el crosslinking que tengo yo es en pediátricos, en ectasia post-excimer, y no dudo ni un segundo los chicos con síndrome de Down, donde uno no hace el crosslinking para evitar que progrese, sino para evitar el hidrops directamente, porque en estos chicos el hidrops es mucho más frecuente que en la población general con queratocono. Gustavo, dos preguntitas cortas. Uno es, ¿en qué porcentaje de tus procedimientos usás un solo segmento? Eso es una pregunta. Y la otra es, si seguís haciendo procedimientos de superficie actualmente con las miopías. O sea, dejaste de hacer la SIC y te pasaste a hacer La, Trans-PRK. la, 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 la primera es que debe ser un 50 y 50. Yo, si tengo alguna duda, implanto un solo segmento y si me quedé corto, lo implanto más adelante. Mm. Por lógica, por pensar en el paciente y hasta por economía del paciente y mía. ¿Tá? La segunda es, aunque suene raro, yo hace casi 3 años que no hago más la SIC. Y durante muchos años hice casi toda la SIC y me cambié la forma de pensar en un paciente que tuvo un flapping incompleto y por supuesto lo repuse y a los 3 meses iba a ser de vuelta. Y cuando me sentía más hombre, les pasaba un corte por debajo del corte inicial. Y antes que yo entre, habían hecho una PRK transepitelial. Y digo, ¿por qué no hago esto? Y se lo hice y la verdad que me fue tan bien que no paré más. Ni siquiera lo saco con el Crescent sin filo, lo hago transepitelial. Aunque suene medio loco, los eximers sacan fijo 50 micras y uno se podría preguntar si todos los epitelios no son iguales, ¿por qué a todos les sacamos igual? Y la verdad que empíricamente lo que le queda de epitelio, si les queda, no influye absolutamente en el resultado. Tengo ya 3 años que no hago la SIGMAS y la razón es porque me lo puede controlar un residente al día siguiente, porque tengo mucho menos ojo seco, porque seguramente no voy a tener ninguna ectasia si elijo bien los pacientes, y les digo que les va a molestar, pero que vale la pena. Por supuesto, no hago bilateral, no hacía la SIG, no hago superficie. ¿Y en hipermétropes o en pacientes con No, astigmatismo no haces no hago, no, muy pocas veces hice, hace muchos más años que no hago la SIG hipermetrópico, y la cirugía de superficie en hipermetropial, la realidad es que no está indicada, porque la regresión es muy alta, es muy, muy alta. Independientemente del gaze periférico, que si bien es feo para ver la emprendedura, al paciente no le afecta. Yo he visto gaze periféricos y no le afecta. Pero hago PRK transepitelial en miopías y astigmatismos miópicos. Hago un astigmatismo mixto, sí hago, ¿eh? Y como resultado. O sea que las indicaciones serían las mismas, no variaste la indicación respecto a lo que era cuando hacías la Ninguna, TIC. ninguna. Sí, Exacto. decir, la verdad que después de ese caso no tuve prácticamente ningún retratamiento. Creo que tuve uno en 3 años y he operado reciente en el hospital. Y la verdad que, viste, cuando nos ponemos más grandes y cuando no tenés problemas no querés cambiar más. Y además ni lo toco el ojo, yo aprieto el pedal, es transepitelial, no lo toco con nada. Entonces me da mucha más confianza. ¿Tenés Hayes, Y la verdad que los Gustavo? resultados son buenos. Yo opero con un Cinamaris. Bien. Gustavo, y con astigmatismos así un poco más altos, igual la haces trans-PRK, Sí, sí, ¿sí? sí. Bien. Créeme que es así y la verdad, hoy por hoy me pregunto por qué no debería hacer eso. Porque tuvo buenos resultados.
Pero tus bueno, no, está bueno resultados saberlo. de astigmatismos altos, tus resultados con TransPRK son buenos igual. Sí, yo diría que equivalentes a la psique, equivalentes. Sí, Probablemente en la etapa que cambié la psique a PRK, trabajo con un mejor excimer que lo que trabajaba 10 años atrás, ¿no? ya, Pero todo ha influye. mejorado. Siempre uso mitomicina y a todos los pacientes hago un -1 o -450, le pongo 40 segundos de mitomicina a la concentración habitual. Y podría ¿Hasta decirte qué que casi la cilindro? única ¿Hasta qué situación, cilindro? Sí, dime, no, dime, no, dime. si la paquimetría y la topografía normal, yo nunca me crucé con más de 4 dioptrías de cilindro. Es muy difícil cruzarse con más que eso. ¿Mm? Vale. Y más o ¿Y menos induje hipermetropías? un coupling de, ¿cómo? Miopías. ¿Hipermetropías hasta cuándo llegas? ¿O no las haces? No, 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 no hago, no hago. Sí No hice siempre. astigmatismos mixtos, con componente esférico positivo y un cilindro negativo mayor, porque en el eczema nuestro se cargan los cilindros negativos. Pero sinceramente no tuve problemas y no tengo por qué cambiar. Y, y- y es el único procedimiento bien soft que hago de todo lo que uno hace, que uno es bastante más audaz, ¿no? Pero no quiero cambiar. Gustavo, nosotros estamos haciendo justamente un trabajo comparativo de trans-PRK con PRK con extracción del epitelio manual y la verdad que, como decís, los resultados son espectaculares. Ni siquiera tocas el paciente, no le colocas alcohol. La verdad que Exactamente. la trans-PRK es una técnica excelente. Y te hace dudar al principio porque a todos los pacientes les saca la misma cantidad de epitelio. Claro. ¿Cómo puede ser? Y seguramente Sí, los sí, 10 uno, micras que le uno queda a uno desconfía. o las 5 micras más de estroma que le hacen otros no cuenta. Andrés, Luis, ¿ustedes tampoco hacen más Excimer en hipermetropías o sí? ¿O creen que hay indicación para eso? Yo sí Yo sí. realizo. No, no es mucho, no porque no lo indique, sino porque creo que tanto las lentes trifocales como las monofocales plus le han robado Exacto. mucho campo de acción a lo que es Exacto. el Exim. Pero al principio, cuando empecé por el 2008, hicimos mucho, realmente mucho, No, varias bueno. regresiones y bueno, y varios pacientes que al día de hoy te digo que están estables. Creo que no No, es el 100% de la hipermetropía que te va a regresionar. A veces sorprende La- la- la estabilidad. Dan Reinstein dio sí. una clase a Eckhart muy buena, bueno, Sí. que él dice que va a volver el tratamiento de la hipermetropía con un upgrade de las ablaciones, que el problema de la regresión está en la zona de transición de la ablación y la zona no ablacionada. Pero hemos hecho ahora cada vez menos. Sí. Bueno, coincido, por eso preguntaba, porque mi experiencia es lo mismo y tengo muchos casos de hipermetropía hechos en aquel momento que ahora tengo que operar de cataratas y el resultado con su córnea prolata es muy bueno, no necesitas ponerle lente trifocal y la Mm. mayoría te Sí, ven sí, con un J1, lente esférico va J2. perfecto. Van fantásticos, o sea que Exacto. tienes esa ventaja, o sea que hablándolo y con sus indicaciones, yo creo que todavía hay casos que podría tener su indicación la hipermetropía. Este, no, eh, sobre todo los que Exacto. anduvieron bien aquellos mayores de 45 años con hipermetropía hasta +2. Yo tengo varios pacientes que anduvieron bien muchos años, pero cuando estirabas un poquito de indicación, pero bueno. Por eso siempre los siendo Alzheimer target trabajan de menos, porque miopía, había ¿no? un 40% de población hipermetrópica que se operaba y en casi todos los equipos ha desaparecido esa población. Sí, ni hablar. Bueno, en ese sentido, vos tenés más, obviamente que no vas a tener exacto las estadísticas, pero estadísticamente tenés, volviendo a tu tema, la diferencia entre la cantidad de anillos que indicabas hace 10 años y las que indicás ahora, No te oí, se cortó un poquito. que si tenés una diferencia más o menos estadística en el porcentaje de anillos que indicabas en los Sí, queratoconos hace 10 años y mucho, las que indicás hoy. mucho, mucho menos porque yo todos los pacientes les tengo una contactora de confianza y hace una prueba de adaptación de lente de contacto. Si los toleran, no le indico porque no se puede competir con la cantidad y calidad visual del lente de contacto. Y además, tengo varios pacientes con lente de contacto escleral que hace 10 años atrás me habían indicado keratoplastia
y están viendo 5 o 6 décimas con consonantes generales y te sorprende. ¿No? Y otro factor que yo creo es el tema de los frotadores, que uno hoy detecta mucho más los frotadores y frena la Da la evolución previa. alergia, claro. Sí, sí, sí. Así que bueno. Perfecto. Bien, seguimos entonces con Andrés. A ver si Muchas podés gracias, compartir pantalla. No, por favor, gracias a vos, Gustavo. La verdad que Excelente, muy buena tu excelente, charla. Gustavo. Andrés nos va a hablar de indicaciones de la SIC. Bueno, a ver si puedo compartir esta vez. No estoy con buena señal, me parece. Entonces, de momento se me entrecorta un poco, pero vamos a ver qué. ¿Se ve ahí? No, ¿Se ve ahí la pantalla o no? no, Andrés. No, Aún No no. Andrés, estoy compartiendo. no. A Qué problema. ver. Sí, no sé qué problema estoy teniendo. Para. Ponemos compartir pantalla ahí. No, no sé por qué no me deja compartir, che, porque ahí me aparece que estoy compartiendo. ¿No les aparece a ustedes? No. A ver. Bueno, ahí me aparece que estoy compartiendo. No Te te- vas a la flecha abajo que dice compartir. Tenés que Sí, sí. cliquear en la pantalla que vas a compartir, Sí, ahí que se pone pongo, azul con un ahí marco pongo share azul screen y y después compartir. bueno, a Mirá que es ver. viernes hoy, Andrés, ¿eh? Sí, 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 perdón, pero vamos a ver qué está sucediendo acá. A ver si ahí me comparte. Ahí va. Dale. ¿Va? Sí. Bueno, esperen que hay. Pasa que no estoy con buena señal, me parece que es eso y no logro. Bueno, ¿ahí vamos o Te- no? te- Ahí va. Tenés que hacer doble clic. Sí, sí, lo había hecho, pero no sé por qué no me lo comparte. ¿Se ve ahí o no? Se ve que está empezando a compartir. Está oscura la pantalla. Ah, estoy con un delay entonces, a lo mejor. ¿Ahí no apareció? No, no aparece la imagen. Qué raro, porque ahora sí me aparece ahí que estoy compartiendo. ¿No aparece ahí? No. Tenés que hacer Bueno, doble clic para habilitar el modo de pantalla completa. bueno, ahí me parece que le estoy compartiendo la pantalla, no sé por qué no. Sí, pero estás compartiendo la pantalla de Zoom ahí. Bueno, de hecho me dice dejar de compartir, o sea que ustedes lo deberían ver. Ah, A ver, ahí, no, ¿no? no. Estás Parece que compartiendo. le tienes que dar algún permiso tienes que darle
a la computadora. Sí, recién me Estás pedí unas actualizaciones. Ahí yo me Contanos, aparece, de hecho me aparece la opción de dejar de compartir. y aparece tu charla. Sí, sí, me aparece mi charla y me dice dejar de compartir. Sí, no, acá aparece una pantalla de Zoom que no. Pero, estás en una Mac. Estás en una Mac. Sí, está con una Mac. sí, sí, estoy en una Ya. Mac. Y Lo si te uni- vas a las preferencias, hay una opción que se llama Screen Recording en Privacy. Preferencias, Security and Privacy. Ahí dice la Security and Privacy. Te vas abajo a Screen Recording y le das permiso. A lo mejor no me deja porque se está grabando, decís vos. No, no, no. Como que le des permiso. Espera, yo te voy a mandar una foto al celular de lo que te dice. Hay que buscar. Que dice que tienes que Bueno, dar. mientras tanto, Gustavo, hay un par de preguntas acá en el chat. No, Gustavo se disculpó Sí, porque se tenía una disculpó. situación familiar y se tuvo que ir, y que nos abandonó. Bien. Bueno, te propongo algo. ¿Y por Bueno, qué no Hugo, hablamos de... si querés lo dejamos por otro momento. y si Lo hablas de las hablamos un indicaciones? poco. ¿Y si hablamos de las Hablalo un indicaciones, poquito. Andrés? Exacto. Bueno, bueno, ¿Cuándo bueno, haces sí, la SIC? básicamente la charla, bueno, empezábamos hablando un poco de una gran pregunta que por ahí hacemos los colegas, si se puede indicar un eximer solamente con topografía y paquimetría, y cuándo lo podríamos hacer y cuándo no, pero yo creo que sí, básicamente se puede indicar un LASIK solamente teniendo topógrafo de Plácido con una paquimetría ultrasónica, siempre y cuando sea un caso sencillo, ¿no? Entonces, por ahí algunos casos ya más complicados o que demuestran una cierta sospecha, un atimatismo por ahí un poco traccionado o irregular, ahí sí ya vamos a necesitar un tomógrafo, un Galilei, un Pentacam o un Orscan. Y bueno, básicamente después analizar los datos que me da el Pentacam para la indicación, lo que es la progresión paquimétrica espacial y cómo uno analiza todos esos datos del Belina Ambrosio también bueno, para evitar lo que es básicamente la ectasia corneal. Que la ectasia la podemos tener de dos formas, ¿no? O sea, la primera sería operando, interviniendo un paciente con un queratocono subclínico leve, que se nos pase, que lo subdiagnostiquemos y lo operemos. Y la otra posibilidad es operar una córnea normal, que alteremos mucho la paquimetría y dejemos un residual estromal muy bajo. Entonces, bueno, ahí también puede aparecer la ectasia corneal. ¿Se me escucha bien ahí, Hugo? Perfecto, perfecto. Bueno, y básicamente los criterios de indicación son dioptrías menores de... Yo actualmente estoy haciendo hasta 7 como máximo, he hecho casos de 8 según la queratometría, siempre busco no aplanar más de 35 dioptrías como queratometría final, ni tampoco hiperprolatizar la córnea más allá de 47 dioptrías. En cuanto a la hipermetropía, bueno, un poquito lo hablamos ya, el atimatismo mayores de 5, ya prefiero por ahí buscar la opción del lente fáquico tórico. Y bueno, también como regla general, tratar de evitar pacientes que no estemos seguros que haya una estabilidad refractiva, ¿no? Creo que ese también es una pregunta de todos los pacientes en el consultorio, que nos dicen, doc,
qué tan seguro estoy que esto no me vaya a volver, que la miopía no me vaya a aumentar después de operada. Y bueno, uno define la estabilidad refractiva como un año con queratometrías similares sin alargamiento del largo axial, por lo tanto sin progresión de la miopía. En cuanto a la edad, siempre mayores de 21 años. Y bueno, ante la duda también, como hablábamos con el doctor Galperín, la Trans-PRK es una excelente opción, sobre todo en ametropías bajas, en las cuales, bueno, uno con una PRK tiene menor riesgo de Hayes, porque creo que todos no hacemos PRK por eso mismo, por el riesgo de Hayes que tiene el paciente, que es el mayor riesgo o la mayor efecto secundario o complicación postquirúrgica que hemos tenido. Después la PRK no reviste mucho análisis, que es una técnica excelente, sobre todo porque, bueno, uno no le pasa el microquerátomo, ya sea microquerátomo, fento, pero igual está haciendo una injuria en los nervios de la córnea más importante que la PRK. Edad, Bien, bueno. Andrés, 21 años, ¿no? ¿Cómo? No se entendió, Luis. Edad, dijiste 21 años. Curiosamente conversábamos con Dan Reinstein, ¿te acuerdas que estábamos? eh, Tú fuiste, no, es que tú fuiste. Estábamos conversando con Dan y él hablaba de que él ahora está haciendo pacientes de 18 años y que es un mito esto de la edad, porque tú tienes que traer en foco, la imagen tienes que traerla a foco para evitar la progresión de la miopía. O sea, es un cambio total de paradigma. No sé qué opinas de eso tú. La verdad es que yo, por lo menos ha captado mi interés, te lo digo. Mira, yo he intervenido pacientes, sobre todo los que acá en Córdoba, en el ingreso a la policía, no los dejan ingresar con anteojos, con gafas. Entonces, por ahí uno extiende los límites de la indicación en aquellos pacientes que vienen muy convencidos a realizarse el procedimiento, sobre todo por causas como esta, ¿no? Que quieren entrar a un nuevo empleo. Y he hecho pacientes de 19, 18, creo que he hecho un par también, pero la verdad que yo me siento más cómodo cuando, por lo menos para la estabilidad refractiva, y asegurarle al paciente que por lo menos durante 8 o 10 años no va a necesitar gafas de vuelta. Pero y otro tema, además, no es solamente la estabilidad refractiva, ¿no? Quizás córneas un poco dudosas también puedan desarrollar queratocono más adelante, ¿no? O sea, recordemos que el Claro. queratocono es una patología progresiva hasta los 40 años, entonces a los 18, 19, 20, uno tampoco puede estar tan seguro que ese paciente no vaya a desarrollar un queratocono y que lo estemos interviniendo, ¿no? Creo que ese es otro riesgo, además de la estabilidad. Bien. Buenísimo. Sí. Lo que pasa Contanos es un que poco Me de tu parece experiencia con... súper, Sí, sí, perdón, me pareció súper con- interesante lo que planteaste, Luis. Nunca lo había pensado de esa manera. Hoy en día, como saben, se está trabajando mucho con el tema de ralentizar la miopía en la población pediátrica y lo que se utiliza, bueno, aparte de la atropina súper diluida y la corrección, estas correcciones ópticas con defocus periférico. También el otro planteamiento, aparte de todo lo que es actividades al aire libre, no pantallas, es que el paciente use la corrección óptica que necesita y que no esté hipocorregido. Y ahí me hizo un clic de esto que comentaste, que use la corrección óptica. Sería una buena pregunta para un Ateneo en donde se hable de ralentizar la miopía. Este tema sería un tema de cambio de paradigmas o qué opinan sobre el tema de la cirugía refractiva. Obviamente que todos los otros tratamientos son reversibles, una atropina, un anteojo, esto es una cirugía refractiva. Pero bueno, está bueno para plantearlo.
Buenísimo. Andrés, contanos un poquito de tu experiencia con el femtolasic. Bueno, el Fentolasic, que vamos a las contras que tiene, quizás un poquito más de tiempo, ¿no? Un poquito más de tiempo en el procedimiento, es un poco más lerdo. Eh, la gran ventaja que tiene es el manejo de la profundidad del flap, creo que esa es la clave. Por ahí hay pacientes que uno le quiere hacer un retratamiento, un recut, y asegurarse teniendo en el femto un OCT intraquirúrgico, te aseguras que vas por debajo del flap anterior. Otra de las versatilidades que tiene el equipo es que uno puede ir variando la bisagra, ya sea nasal o superior. A mí me gusta más la bisagra superior. Con el SBK, con el microquerátomo hago todo nasal. Con el Moria 2 que teníamos antes hace superior porque es rotacional. Prefiero siempre la superior, por lo tanto, esa también me parece que es una ventaja. Eh, y los cortes son buenos, la verdad que los cortes son buenos, son uniformes. Al principio renegábamos un poco con algunos puentes, al principio también renegábamos un poco con el OBL. El OBL es cuando se mete el aire entre las fibras de colágeno y queda la córnea blanca en la periferia no del flap, sino de la zona donde no está el flap en la córnea, y quedaba algo Claro. estéticamente medio improlija la cirugía, pero después al otro día ni se notaba. Y creo que anda bien, tiene sus pros y sus contras. Igualmente creo que el microquerátomo han evolucionado muchísimo y tampoco tiene tanto para envidiarle al femtoláser, ¿no? Acá hay una pregunta, ¿por qué se elige la bisagra superior? La bisagra superior es más fisiológica también por el parpadeo, entonces con cada parpadeo uno va acomodando inconscientemente el flap y presenta menos pliegues, y creo que esa es la ventaja principal de la bisagra superior, y además quirúrgicamente es más cómoda para protegerla durante la ablación del láser. Exacto, exacto. También para un lavado No, postoperatorio en la lámpara de hendidura es muy cómoda y es menos traumático para el paciente que lo metas al quirófano. Eso es otra cosita también a veces de la bisagra superior, que yo la extraño. Andrés, y bien. con el micro y el femto, comparando el micro y el femto, con relación a las K que son más planas o más curvas, también el femto te da mucho juego, ¿no? ¿Cómo es tu nomograma personal con respecto a las queratometrías? ¿Hasta dónde llegas con el microquerátomo? Tanto en las planas y en las curvas. Ya me estoy poniendo medio viejo, Luisito, porque cada vez la verdad que le tengo menos miedo a las queratometrías. Al principio la verdad que era un obsesivo de la queratometría, si usara anillo -1, el 0, el +2, +1. Ahora lo que sí me fijo mucho más que en la queratometría, porque la queratometría cuando es elevada uno va a hacer la succión mucho más fácil que cuando es plana, eso sí, y uno lo siente en la mano, ahí nomás con el anillo de succión entra la succión en juego cuando la córnea es muy curva y viceversa cuando es muy plana. Pero lo que más me fijo es que el anillo no sea más grande que el diámetro de la córnea, que cuando yo pongo el anillo no me quede mucha esclera, porque ahí entra mucho tejido, y si entra mucho tejido corneal hay riesgo de hacer un button hole. Eh, Me fijo más en eso que en la queratometría misma, sobre todo para elegir el anillo. Y en lo que es el SBK, estoy usando anillo +1, te diría en el 80% de mis cirugías, y en el Fento estoy usando el de 9, a veces el de 9,5 cuando nos mandan porque no haya stock, pero como te digo, me fijo más en que no haya mucho scleral show dentro del anillo. Bien. Perfecto. Bueno, Alcides, No, creo que no sé, no hay mucho no hay mucho para agregar. Alguien preguntaba, Javier, ahí creo que había una pregunta, era sobre los límites, no sé si la respondieron, sobre los límites
de las PRK, hasta qué graduación haces PRK en la miopía. Creo que era una pregunta que había, Andrés. Yo hago hasta 6 dioptrías. Por supuesto, con mitomicina, la regla que tengo de la mitomicina es colocarla 10 segundos por dioptría ablacionada, al 0,02%, como lo hacemos todos. Y ese es mi límite, 6 dioptrías. Bien. Muy bien. Javier, ¿algún aporte? Y vamos cerrando. Trans PRK he hecho astigmatismo de 5,5 y me quedaron muy bien. Así que no tanto miedo al trans PRK y astigmatismos altos. Mis Buenísimo. tratamientos son bastante mixtos. Yo uso la SIG, pero cuando ya tengo unas córneas muy planas, he tenido muchos free caps. No, no. Ya, así como Andrés, yo ya estoy viejo, pero ya no quiero problemas. Sí, Esa, esa es la diferencia. He Menos tenido, de 40, menos de 40 no pongo el microgratomo. sí. No, pero a mí con Bien. 40, por debajo de mi micro, que es, la verdad es que es buen micro, me va muy bien, me lo volvería a comprar, pero por debajo de 41, tela, Luis, tela. ¿y eso es por miedo al free cap? Sí, Sí, el free cap, una vez tuve un paciente por debajo de 41, me hizo free cap bilateral, o sea, ya estoy curtido. Y quedan bien, como, sí, o sea, quedan bien, como dijo Alcides, los pones y ya está, como hizo Javier también, los pones y ya está, quedan bien, no, no hacen, si los planchas bien, no hacen ni pliegues. Sino que es un dolor de cabeza que ya no quiero. Pero sí, es por el miedo al free cap. Bueno, pero ahí le podés cambiar el anillo, ¿no? Ahí le pones un anillo un poquitito más grande y Ujú. te va a permitir. O no le podés cambiar el stop. No, en mi micro no puedes cambiar el stop. Es como muy, tú lo conoces, el meme es súper fácil de usar, es una maravilla. No modificas nada, o sea, pero para ese 2% de los casos tiene esa pequeña limitación. Sí, sí, lo conocí en Escars y me pareció una maravilla. Es súper simple, es simple. Es una sola cosa que hacer, no tienes que pensar en anillos ni nada. Es maravilloso. Y para esos casos limítrofes, PRK, PRK. Está bien. O se extraña el femto, Perfecto. ¿no? perfecto. Bueno, vamos a ir cerrando. Gracias a todos por participar. Antes de que cierre Alcides, quiero recordarles que todos estos webinars de los Ateneos están disponibles en nuestro canal de YouTube. Bueno, no mucho más. Muchas Único, gracias. y perdón, por último, me gustaría a todos también invitarlos este año a la sesión de Oftalmo Córdoba, que como novedad tenemos el jueves 24, el día de subespecialidad, que vamos a tener distintos cursos de subespecialistas que van a estar muy buenos. Y bueno, después las jornadas regulares, que va a ser el viernes 25 y sábado 26 de octubre. Sí, sí, si a Gracias, alguno le Andrés. interesa, el 24 hay un curso intensivo de cirugía refractiva, el día 24. Y después 25 y 26 el congreso. Fantástico. Bárbaro. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias por participar. Un Gracias lujo. a ustedes por la invitación. Hasta luego. Nos vemos Venga, en la chicos, próxima. Nos vemos. chao. Cerramos Chao, chao. chiringuito.